Bueno, ahora vamos a ir viendo un trabajo que tiene que ver con la información, cómo es el manejo de la información en un sistema informático. Es decir, nosotros o ustedes trabajamos con unidades. Yo tengo un tanque de agua y tengo que saber que la unidad es litros, ¿sí? Si yo quiero saber mi peso o el peso de algún alimento, lo podemos usar en kilogramos, ¿sí? Si yo quiero medir una distancia, es decir, yo tengo que correr algo o calcular la cantidad de metros que hay de mi casa hasta la escuela, por ejemplo, lo podía deducir a través de los kilómetros. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con unidades, ¿sí? Esas unidades lo que determinan o especifican, ¿sí? Es los valores generales, ¿sí? De lo que nosotros hacemos como referencia, ¿sí? Eh, con respecto a las computadoras, vamos a trabajar con la información, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a establecer qué unidades definen la información, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar eh, con ese trabajo, ¿sí? Vamos a ver si estamos ahí, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, lo primero que vamos a comenzar a hablar es sobre lo que se denomina información, ¿sí? Muchas veces hay palabras que nosotros utilizamos cotidianamente y de vez en cuando nos es difícil explicar eh, el significado de la palabra, la etimología de la palabra, ¿sí? Entonces, la palabra esta es información, ¿sí? ¿Qué es información? Muchas veces tiene relación con los datos, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora que tienen relación. Entonces, primero vamos a definir qué es un dato, ¿sí? Un dato es cuando hacemos referencia a algo de la realidad, describimos algo de la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, este es un pizarrón, ¿sí? Eso es un dato. Esto es un foco de luz, esto es una tijerita, ¿sí? Esos son datos. Podemos decir, el cielo está celeste, está lloviendo, la mesa es rectangular, ¿sí? Esta es mi casa, esto es un automóvil. Todo que describimos como parte de la realidad se define como datos. Por eso pongo esos ejemplos que estamos acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa es la descripción de la realidad. ¿Qué tiene que ver la información? La información nace del dato. Si yo, por ejemplo, digo, esto es un dato, es una tijerita, y yo le hago una pregunta, digo, ¿para qué se utiliza la tijerita? Y alguien me dice, para cortar papeles. Entonces, automáticamente, la respuesta a la pregunta que yo le hago al dato pasa a ser información. Si yo le digo, esto es un pizarrón, y la pregunta sería, ¿para qué utilizamos un pizarrón? Y para que el profesor escriba lo que está dando, ¿sí? Entonces, eso pasa a ser información. El foco. ¿Para qué sirve el foco? Y para iluminar, ¿sí? Para ver las cosas. Eso pasa a ser lo que se denomina información. Entonces, nosotros vamos a definir a través de una fórmula, ¿sí? Lo que es el dato. El dato es una descripción de la realidad. Y una vez que yo le hago una pregunta, o en este caso hago un procesamiento, cuando tengo eso pasa a ser información, ¿sí? Esa es la relación que hay entre un dato e información. Como lo dice ahí en la pantalla, puede estar representado a través de números, palabras, dibujos. Algunas veces estos datos están registrados o grabados, por ejemplo, en libro, en catálogo, en página web, ¿sí? A eso se denomina soporte, ¿sí? Es decir, donde están guardados los datos. Vamos a poner un ejemplo. Un inventor quiere hacer un muñeco, ¿no? Un muñeco mecánico y tiene que saber con qué tornillos tiene que comprar para diseñar ese robot o ese muñeco. Entonces, lo que yo tengo como dato, ¿sí? Es que tiene que hacer un robot, ¿sí? Y tiene que saber los tornillos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿los tornillos dónde están? Y bueno, por ahí el catálogo está en un libro o en una página web, ¿sí?
¿Y cuál sería la información? Es cuando esta persona sabe qué tornillos o tuercas tiene que comprar. Eso pasa a ser la información. Ese es un ejemplo, en este caso, de la relación entre el dato y la información. Nosotros ahora vamos a continuar y vamos a decir que, bueno, va a ir la segunda palabra, ¿sí? Que también como información, digo comunicación. ¿Qué es la comunicación? Entonces la comunicación es el intercambio entre dos elementos, ¿sí? Generalmente la relación está en un sistema de información en el cual tenemos un emisor y un receptor, ¿sí? Eso es un sistema, es decir, un sistema de comunicación, hay alguien que emite y alguien que recibe. Y se ponen de acuerdo en de qué manera trabaja esa comunicación, ¿sí? Generalmente reciben el nombre de canal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, un sistema de comunicación es una persona que habla, si yo, por ejemplo, hay una persona que habla alemán y la que recibe sabe solamente francés, es muy difícil que haya un sistema de comunicación, ¿sí? Porque no se van a entender. Entonces, por ahí se ponen de acuerdo diciendo, bueno, mira, ¿sabes algo de inglés? Entonces, el alemán y el francés pueden intercambiar esa comunicación hasta por un tercer lenguaje, que es el inglés, ¿sí? Siempre recuerden que lo que se denomina canal es la pauta que establece el que emite y el que recibe para establecer esa comunicación. Pongamos un ejemplo. Su abuelo está escuchando la radio, está escuchando un, un programa de la radio, un noticiero, ¿sí? Por la radio. Entonces, yo le preguntaría quién es el emisor, quién es el canal y quién es el receptor. Entonces, definiríamos que el emisor sería la radio, ¿sí? El receptor sería su abuelo. ¿Y cuál es el código? ¿Cuál es el canal? Y bueno, el aparatito que tiene su abuelo para sintonizar la radio. Eso sería un sistema de comunicación, ¿sí? Es decir, el intercambio entre un emisor y un receptor, ¿sí? Y a través se ponen de acuerdo a lo que se denomina canal. Obviamente, los sistemas de comunicaciones se han multiplicado. Este es un ejemplo básico de un sistema de comunicación. ¿Qué quiere decir ahora? Que nosotros tenemos sistemas de mayor complejidad, ¿sí? En el cual existen muchos emisores y muchos receptores, ¿sí? A ese tipo de sistemas, ¿sí? Se los pueden clasificar de dos maneras. Uno se llaman redes de difusión, ¿sí? Entonces, las redes de difusión, ¿sí? Que está acá, es cuando hay un receptor, es decir, hay un solo emisor y todo lo demás son receptores, ¿sí? ¿En dónde se utiliza este sistema de comunicación? En la televisión, por ejemplo, o en la radio, que hay un solo emisor, en este caso el canal de televisión, vamos, Telefe, emite, y todo lo demás nosotros vemos a través del televisor, o de un celular, o donde sea, vemos la programación del canal. Entonces, las redes de difusiones se utilizan en los canales de televisión y lo que antes se denominaba las radios, ¿sí? Tiene un canal solo, lo van a ver que estamos ahí con la línea roja, tiene un montón de receptores y un solo emisor. Después tenemos a lo que se denominan redes conmutadas, ¿sí? En el cual hay un montón de receptores, un montón de emisores y un montón de canales, ¿sí? Entonces, ese sistema conmutada, hay algunos que se denominan red conmutada por paquete, es decir, que la comunicación va de un lado a otro y la información se divide en varios canales hasta llegar al receptor, donde el receptor une todo el mensaje o la información que va separada, la junta y se le da al receptor, ¿sí? Eso se llama redes conmutadas por paquete. Y después, ese sistema de redes conmutadas por paquete, por ejemplo, lo utiliza Internet, o ustedes cuando mandan por WhatsApp. Cuando ustedes mandan por WhatsApp o mandan un mail, por ejemplo, la información que ustedes mandan va por muchos canales
y va a ir siguiendo su camino hasta llegar a su destino, donde está el receptor. Entonces, antes de llegar al receptor, hay alguien que la ensambla y lo entrega, ¿sí? Y después tenemos las redes conmutadas de circuito, que es que la información es elegida a un canal y va a ir recorriendo hasta llegar a su destino. Por ejemplo, este sistema de redes conmutadas de circuito lo usaba el viejo sistema de teléfono, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, yo hablaba con alguien y si otra persona quería hablar con alguno de los dos, la línea le daba ocupada, porque en ese momento ese camino estaba ocupado, pues esas personas estaban hablando, ¿sí? Entonces, esos son los sistemas de comunicación un poco más complejos. Pasamos de un sistema básico, de un emisor y un receptor y un canal, a lo que se llaman redes de difusiones, que por ejemplo lo utiliza la radio y la televisión, y las redes conmutadas, que lo puedo usar, por ejemplo, en los teléfonos, el sistema telefónico antiguo e internet, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, vamos a establecer lo que se denomina, ¿sí? Los sistemas de numeración. Es decir, nosotros para definir una cantidad, ¿sí? O un valor de referencia, se fueron creando distintos sistemas de numeración, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que dice ahí, se define como un conjunto de símbolos que representan cantidades, ¿sí? Generalmente, estos sistemas se rigen por una base, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos los sistemas de base 2, de base 16 y de base 10, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que utilizan eso? Bueno, el binario es de base 2, ¿sí? El hexadecimal en base 16 y el sistema decimal con el cual nosotros hablamos, ¿sí? O los expresamos, es de base 10, ¿sí? Por ejemplo, en el código binario simplemente tiene dos valores, el 0 y el 1, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero escribir el 1, sería 001. En el hexadecimal sería 1 y en el decimal sería 1, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero escribir el número 10, que está expresado en el decimal, sería la letra A en hexadecimal y en el binario sería 1010, ¿sí? Es decir, ahora lo vamos a ir explicando, pero esas son las formas de expresar cantidades. Nosotros, parte occidental, ¿sí? Nosotros los manejamos con el sistema decimal de base 10, ¿sí? Pero es para que vean que hay varios sistemas de numeración, ¿sí? Por ejemplo, acá son las bases, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo que pasar al binario, ¿sí? Cuando paso al binario, tengo que ir exponiendo en forma gradual, ¿sí? Un valor a 0, a la 1, a la 2, al cubo. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, ya sabemos que hay varios sistemas de numeración. El decimal que manejamos nosotros, existe el hexadecimal y también existe el binario. Por poner ejemplo, hay otro llamado octal, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque las computadoras trabajan en lo que podríamos decir, trabajan en un sistema binario. Es decir, si yo podría entrar en una computadora y quisiese saber la información, simplemente vería ceros y unos, nada más, ¿sí? Eso si lo expresamos de una manera matemática. Si estaríamos en una materia como electricidad, podría ser encendido y apagado. Si estaríamos en una materia de lógica, ¿sí? Sería verdadero y falso. Nosotros, como lo vamos a encarar de un lado numérico, tiene dos valores, el 0 y el 1. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Con lo que es lo que trabaja la computadora, ¿sí? Como estuvimos viendo, solamente trabaja ceros y unos, ¿sí? Entonces, vamos a ir poniendo ejemplos, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos enviar una información, una letra, un número o un símbolo, ¿sí? Eso, por ejemplo, vamos a establecer, mandamos un mensaje por WhatsApp, ¿sí? Lo mínimo que yo puedo guardar es una letrita o un icono, ¿sí?
Eso, para englobarlo en forma, sería un carácter. Es decir, la mínima información que puede usar el humano es un carácter, ¿sí? Eso simboliza un byte, ¿sí? Es decir, cada vez que yo mando, por ejemplo, la palabra hola, se la mando por WhatsApp a otra persona, lo que yo estaría enviando sería 4 bytes de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque por cada letra o por cada carácter simboliza un byte. Eso sí, los vemos exclusivamente desde un punto de vista humano, ¿sí? ¿Qué pasa internamente en la computadora? Lo que yo les dije antes, las computadoras trabajan con ceros y unos. Entonces, yo cada vez que mando una letrita para la máquina, va a haber 8 numeritos. Esos 8 numeritos van a estar comprendidos entre ceros y unos. Es decir, si yo escribo la palabra lo, la máquina va a trabajar con 16 bits, porque por cada carácter que yo pongo, la máquina a cada carácter le va a poner un código de 8 bits. Entonces, si por ejemplo mando la palabra lo, la máquina enviaría 16 bits. Y para mí, como usuario, serían 2 bytes. Eso tenemos que ir viendo, ¿sí? Porque ahora vamos a poner, por ejemplo, unos ejemplos, ¿sí? Vamos a ir trabajando. Por ejemplo, vamos a ver acá. Lo que está acá, ¿sí? Entonces le vamos a decir que la máquina, la computadora, cada vez que yo mando una letra, pasan a ser 8 bits, ¿sí? Yo acá puse una cuadrícula, ¿sí? Y van a ver que arriba tiene un valor, ¿sí? ¿Eso qué hice? Acá cada cuadrito vale un 2 y lo voy elevando a una potencia, ¿no? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo, 2 al 4, a la cuarta, ¿sí? A la quinta, a la sexta, a la séptima y a la octava, ¿sí? Si yo voy 2 a la 0, sería 1, 2 a la 1 sería 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, ¿sí? Eso sería los cuadritos. Es decir, que cada cuadrito va a tener este valor. Este cuadrito tiene valor 1, este el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64 y el 128. ¿Sí? Entonces en la máquina, cada vez que yo mando una letra, me va a aparecer un código entre ceros y unos, entre 8 ceros y unos. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo el 67, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Si yo tengo el 67, este número está expresado en decimal, ¿sí? Lo ven acá. Así escribimos nosotros el 67. Y fíjense que así se estaría expresado en la parte binaria, ¿sí? Lo vemos ahí, por ejemplo, se expresaría así. Yo lo que tengo que tener en cuenta para entender esto, cómo pasar de binario a decimal, ¿dónde están los unos? Fíjense, está. Vamos a verlo acá, si lo podemos hacer por acá. Vamos a poner un color, rojo. Fíjense que si yo quiero fijarme, fíjense, el 1 está acá, el 1 está acá y el 1 está acá. Fíjense, está en el cuadrito del 64, en el 2 y en el 1. Si yo sumo 64 más 2 más 1, me da 67. Ese es para que ustedes comprendan cómo es en el sistema binario, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Vamos a poner el valor 87, lo tenemos acá, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es acá en donde está el 1, fíjense, está en el 64, ¿sí? Vamos por acá, está en el 64, en el 16 y en el 1. Entonces, si pongo 16, 64 más 16 son 80, más 1 sería 81. Y así es la forma de pasar de decimal a binario, ¿sí? Es una de las maneras. Hay otras maneras, por ejemplo, a través de divisiones. Yo esta manera que explico que generalmente se entiende. En este caso, pasar un número del decimal al binario. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en las máquinas, yo cada vez que pongo un carácter, tiene su respectivo código, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, escribo la letra A,
la computadora entiende que la letra A corresponde a un determinado código, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las máquinas, ¿sí? Reconocen que cada letra o cada carácter que yo pongo tiene su respectivo código, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en este sistema de 8 bits, yo puedo tener hasta 255 combinaciones. Por ejemplo, si yo cada vez que escribo la letra A acentuada, minúscula, corresponde al 160. Si yo quiero, no me anda la ñ, ¿sí? Minúscula, le corresponde el código 164. La ñ mayúscula, 165, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada letra que nosotros tenemos, la máquina le pone su respectivo código. Obviamente, por poner un ejemplo, la ñ minúscula, el 164, ese número va a estar representado en forma binaria, ¿sí? Es decir, cada vez que yo pongo la letra ñ en la máquina, va a buscar, va a reconocer que es la posición 164, ¿sí? Entonces, en el sistema de las máquinas, cada letra tiene su código. Y ese código tiene una posición y está expresada en binario, ¿sí? Sabemos que esa tablita tiene 255 combinaciones, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no me anda el arroz y pone al 64. ¿Qué quiere decir? Que en la posición 64 le corresponde al símbolo arroba. Esta tablita recibe el nombre de ASCII, ¿sí? American Standard Código Information de Intercambio, ¿sí? De ahí vendría la sigla eh, de esta tabla, ¿sí? Entonces, las máquinas, ¿sí? Cuando nosotros guardamos o enviamos una letra, es un byte, pero internamente la computadora tiene 8 numeritos binarios, ¿sí? Y tiene una combinación de 255. Eso es para entender más o menos cómo anda una computadora y cómo maneja la información. Entonces, nosotros lo que vamos a ir viendo es que, como recién lo dijimos, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos tipos, ¿sí? de la información, ¿sí? Dijimos que una letra es un byte, ¿sí? Eso lo expresamos, ¿sí? Cada vez que pongo una letra es un byte. ¿Qué pasa? La información se fue incrementando, ¿sí? Como la información se fue incrementando, fueron apareciendo distintas unidades. En este caso, está la unidad, ¿sí? Que le sigue al byte. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, tengo 1024 bytes, es decir, 1024 letras, ¿sí? Este número 1024 es lo real. Hay muchos autores que toman el número 1000 para hacerlo redondo, pero bueno. Entonces, ya sabemos que cada letra es un byte. Si yo tengo 224 letras, ¿sí? Pasan a ser, ¿sí? Un kilobyte, ¿sí? Entonces, eso tengan en cuenta cuando veamos las tablas, ¿sí? Entonces, si yo tengo 1024 bytes, es igual a un kilobyte, ¿sí? Y si yo tengo 1024 kilobytes, ¿sí? Pasan a ser un megabyte, es decir, que se van exponiendo las escalas. Si yo tengo 1024 megabytes, pasan a ser un gigabyte, ¿sí? Y si tengo 1024 gigabytes, a partir de ahí, eso equivale a un terabyte, ¿sí? Esas son las escalas que hay. Es decir, escribo una letra, es un byte. Cuando empiezo a tener 1024 pasa a ser un kilobyte y así lo voy multiplicando, ¿sí? Si yo digo, tengo un texto que tiene 2048 letras y puedo decir que esa información son 2048 bytes o puedo decir 2 kilobytes, es lo mismo, ¿sí? Estas son unidades. Obviamente, todas estas unidades que estamos viendo acá van a ir incrementándose porque la información constantemente eh, va agrandándose los soportes de información. Por eso después existen estas unidades que dentro, no sé, no mucho tiempo,
se van a empezar a hacer más cotidianas, ¿sí? El petabyte, el exabyte, el zettabyte, el yottabyte. Esas son unidades, obviamente, para tamaños grandes de información, ¿sí? Entonces, bueno, eso para que vean los distintos tipos de unidades que hay, ¿sí? Nosotros ahora vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Que tenemos acá, ¿sí? Eh, vamos a aclarar esto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a apagar un poquito acá, ¿sí? Vamos a poner ahí, ¿sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Acá puse las escalas, ¿no? Un byte, ¿sí? El kilobyte para que tengamos, bueno, entonces vamos a poner ejemplos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo la palabra Lincoln, ¿sí? Eh, y quiero saber cuánto es de información, diríamos que Lincoln es equivalente a 7 bytes. ¿Sí? La palabra Lincoln equivale a 7 bytes. ¿Qué pasa si yo pongo Lincoln 34? ¿Cuánto equivale eso? A 10 bytes. ¿Por qué? 7 de Lincoln, el espacio en blanco se lo toma, y el 34. Es decir, Lincoln 34, en este caso, representaría 10 bytes. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. Digo, si hay un texto que tiene 1024 letras, para poner un ejemplo, ¿sí? Diríamos que ese texto es igual a un kilobyte. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, digo que hay un texto que tiene 1.048.576 letras, ¿sí? Lo que le diría que es equivalente a un megabyte. ¿Sí? Eso para que vayan viendo ejemplos de la información. Vamos a continuar. Entonces, acá ponemos, un capítulo de Los Simpsons pesa 648 megabytes, ¿cuánto entran en un kilobyte? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? De terabyte lo paso a mega. Entonces tengo que pasar de acá, lo tengo que pasar a giga, y de giga a mega. ¿Sí? Entonces, la cuenta sería, ¿sí? Entonces sería, paso del tera al giga, lo multiplico por 1000, lo hacemos redondo en 2024, y de ahí lo pasamos otra vez más a megabyte. Entonces lo multiplico 1 por 1000 por 1000. Eso me da 1.000.000. Es decir, que un terabyte es igual a 1.000.000 de megabytes. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esa operación, lo divido por 648 que pesa cada capítulo de Los Simpsons. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este lugar donde yo podía grabar 1500 capítulos de Los Simpsons. ¿Sí? Y vamos a poner el último ejemplo. Por ejemplo, tengo una foto que pesa 3 megas, 3 megas con 3. ¿Cuánto entraría en una memoria de 2 gigas? ¿Sí? Directamente yo paso 2 gigas por 1000, porque paso de giga a mega, de acá un solo paso, serían 2000. ¿Sí? Y una vez que tengo el valor ese, 2000 lo divido por 3,3. Quiere decir que yo podría grabar 606 fotografías. ¿Sí? Para llenar esa memoria. ¿Sí? Esos son los distintos tipos de unidades con las que trabaja una computadora. ¿Sí? Eso es a través de lo que se denomina la unidad byte. ¿Sí? Entonces, espero que lo hayan entendido. ¿Sí? Eh, y bueno, vamos a continuar, hay un trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, eh, lo vamos a tener que hacer en clase. Cualquier cosa, cualquier duda, los mandamos un mensaje, pero bueno, es una manera muy rápida de hacer este trabajo práctico. Ustedes lo vieron en 2 clases, en este caso lo vamos a hacer en una clase muy cortita. Espero que les haya gustado el trabajo.